La realización de este documental ha sido posible gracias a la colaboración de investigadores de distintas universidades alrededor del mundo y de la financiación pública de varios proyectos de investigación que aparecen en pantalla. Procedimiento de consecuencias diferenciales. Del laboratorio a la vida cotidiana. ¿Qué es el procedimiento de consecuencias diferenciales? Primeros estudios. Real problems and challenges face society, and society expects science to help solve them. Psychological science does offer possible solutions for education and mental health challenges. However, not all science finds the answers by starting out with the real world problem. Rather, sometimes basic research, seemingly not focused on the real world problem, discovers phenomena that allow us to then address the real world problem. And in psychology, sometimes that basic research starts with studying animals. That is exactly the case we are going to be talking about today. Some basic psychological research into new fundamental factors in learning and memory that, when understood, allows us to help people meet challenges of learning new information and using that information after a delay for making correct choices among possible alternatives. In this research, we focus on learning to make correct choices and remembering what choice is correct, even though the cues for the correct choices are no longer available. A common example might be looking up a phone number and then later punching in the correct digits, or looking at a map and then driving to the destination. This is called a challenge for learning and working memory. Let me begin. Psychologists have for centuries wondered how we learn to make correct responses that result in some satisfactory or rewarding outcome. There are many possibilities, and some are shown in Figure 1. The simplest idea is shown as 1 in the figure, that signals for cues get directly associated with the to-be-learned response. But of course, the cue does not link directly to the response. Rather, as shown in 2, the cue acts on the individual animal, and the individual chooses to make that response that produces the reward. That is, the cue is somehow transformed or mediated in the brain, which then produces the response that is rewarded. So the basic question is, what process happens in the brain? The most common answer, shown in the figure as 3, has been that there is an emotional reaction in the brain that motivates the organism to make the response. The emotion is believed to arise because the cue predicts the reward, just as Ivan Pavlov showed that if a signal predicts food, the dog will come to salivate before the food is delivered. This theory of how responses arise from anticipatory emotional state or expectancy was very common in the 1960s, and it led to many experiments studying how Pavlovian conditioning and instrumental motor acts become integrated to produce behavior. However, we were led to ask whether all emotions are the same in activating responses, as the original theory implied. Surely, different emotions felt different to the organism. How could we test the idea that these emotions or expectations of rewards were different? Well, suppose that the situation were made more complicated by having multiple cues and requiring the animal to choose between multiple responses, each cue requiring a different response to get a different reward. This contrast is illustrated in Figure 2. If the situation were shown as in the top panel of common outcomes, then the expectancies elicited by both cues would be the same because they have common outcomes. If the expectations were the same, then they would activate both responses at the same time, and the animal would have a hard time choosing. It could only rely on its memory of which cue had been presented to guide its choice, and the accuracy of the choice would decline the longer the time after the cue before being allowed to choose, because of the short-term memory load.
However, nothing limits us to only one kind of reward. Indeed, there are many kinds of rewards in the world, and different responses can lead to them. So, if the situation were shown, as in the bottom panel called different rewards, then the expectation evoked by the two cues would be different, and the animal would not guide the choice of response by relying only on the fading memory of the cue, but rather by relying on the present expectation of the signaled outcome. In summary, the choosing accuracy for a given cue should be better when there are different outcomes or different rewards for each different response. Let me show you some data obtained from pigeons faced with either the situation of common outcomes or of different outcomes. Look at the huge difference in how the animals performed, especially so when there is a delay when the cue ends and the animals can choose. What do we see in the figure? Even when there's no delay between cue and choosing, animals in common outcomes tasks perform less well than those in the different outcomes tasks. This difference in performance gets greater the longer the delay or the memory challenge imposed between the cue and the response choice. This pattern is exactly what we predicted if the different expectations were felt to be different. What I have shown you defines the basic differential outcomes effect, or DOE, that results from the differential outcomes procedure, sometimes labeled DOP, when contrasted with the common or non-differential outcomes procedure, labeled NOP. So, is this differential outcomes effect a general one? The answer to this question is critical, because if only applied in one task and one animal species, then the differential outcomes procedure would not be useful in any applications to help humans. However, we now know from many studies that the effect is very general. Not only does it apply across species, but it applies and is useful in helping sustain accurate choosing under a wide variety of memory challenges, from things like drugs, brain damage, or other kinds of interference with choosing. The differential outcomes effects are summarized in our figure 4. The figure shows that the differential outcomes effect results in faster learning, higher asymptotic accuracy, more persistent memory, resistance to disrupting drugs, and can be found in birds, rats, dogs, horses, and even humans. And, although not exploited much, the differential outcomes effect occurs with fears and anxiety when avoiding different bad outcome experiences. The other presentations in this series will show examples from children, normal and mentally challenged individuals, aged, Alzheimer's patients, and special applications of the DOE, as well as the psychological mechanisms and underlying neurophysiology. It's an exciting array. Enjoy them all. Primeros estudios en humanos. Aprendizaje y memoria en niños y niñas. El aprendizaje discriminativo es muy importante en nuestras vidas. Ya desde pequeños aprendemos a utilizar las señales de nuestro entorno de forma apropiada. En este ejemplo vemos cómo la mamá trata de enseñarle a sus hijos a interpretar las señales del semáforo, de modo que cuando se pone en rojo no se puede cruzar la calle, mientras que cuando se pone en verde es cuando se puede cruzar la calle. Este tipo de aprendizajes los podemos estudiar en el laboratorio. En el laboratorio, por ejemplo, los niños tienen que aprender que ante un determinado tipo de estímulo, por ejemplo un rombo, la elección correcta son las tijeras, mientras que ante la margarita la elección correcta es el lápiz. Esto lo aprenden por ensayo y error, y para ayudarle en el aprendizaje pues le proporcionamos lo que se denominan los reforzadores. Los reforzadores en este caso son fichitas de distinto color que luego se pueden canjear bien por juguetes, en el caso de las fichas verdes, o bien por chuches en el caso de las fichas rojas. La diferencia entre las dos condiciones es que en el caso de las consecuencias no diferenciales, estos reforzadores se suministran, cuando el niño responde correctamente, de forma aleatoria. Mientras que en el procedimiento de consecuencias diferenciales, cada reforzador es único a cada asociación. Una vez que terminan la tarea, los niños pues se van a casa con sus juguetes y sus chuches.
Lo importante son los resultados. Fijaros, la línea azul es las consecuencias no diferenciales. Y como vemos aquí, los niños muy pequeños, de 4 años y medio, incluso hasta 5 años y medio, prácticamente no aprenden la tarea. Es decir, sus respuestas correctas están en torno al 50%, que es lo que se espera cuando responden por azar. Mientras que cuando se utilizan las consecuencias diferenciales, ya los niños tan pequeños, como 4 años y medio a 5, aprenden perfectamente la tarea. Aquí vemos también que los niños más mayores, cuando ya tienen 7 años y medio, 8 años y medio, pues prácticamente no hay diferencias entre un tipo de consecuencias y otro. Nosotros pensamos que es porque la tarea es muy sencilla, y de hecho lo comprobamos así. Cuando realizamos una versión de la tarea más compleja, como en este caso, que hay 4 elecciones, de nuevo esos niños más mayores se benefician también de las consecuencias diferenciales. Otro aspecto importante que nos muestra este tipo de estudios es que las consecuencias diferenciales sirven también, es decir, que se pueden utilizar cuando nosotros proporcionamos el reforzador ante las respuestas correctas, o también cuando lo suprimimos, cuando el niño da una respuesta que no es correcta, o realizamos una combinación de ambas, ¿no? Este tipo de estrategias de reforzamiento se pueden utilizar bajo consecuencias diferenciales y también bajo consecuencias no diferenciales. Otro aspecto que nos interesa de este estudio es ver cuánto tiempo podemos retener en memoria lo que hemos aprendido. Eso es muy importante, porque ¿de qué nos sirve aprender algo si luego lo vamos a olvidar inmediatamente? Bien, pues los resultados yo creo que son muy interesantes, porque primero, nos dice que inmediatamente después de la fase de aprendizaje, las consecuencias diferenciales produjo un beneficio en el aprendizaje con respecto a las consecuencias no diferenciales, tanto cuando dábamos el reforzador, cuando quitábamos el reforzador o cuando utilizábamos la combinación de ambos. Veis aquí cómo hay una superioridad en el aprendizaje ya desde el principio. Pero nosotros queríamos ver si ese aprendizaje se retenía con el paso del tiempo. Entonces lo que hicimos fue probar lo que se había aprendido, pues un día después, una semana después, incluso un mes después. Como vemos, cuando el aprendizaje ocurrió de forma no diferencial, es decir, bajo las consecuencias no diferenciales, el paso del tiempo redujo el aprendizaje. ¿Veis cómo ya un mes después, digamos, la proporción de respuestas correctas disminuyó considerablemente? Y eso ocurrió en los 3 tipos de reforzamiento. Sin embargo, cuando se utilizó el procedimiento de consecuencias diferenciales, el paso del tiempo apenas afectó al aprendizaje. Esto es muy importante porque nos quiere decir que cuando utilizamos el procedimiento de consecuencias diferenciales, lo aprendido se retiene durante mucho más tiempo. Implicaciones prácticas. Niños y niñas y lectoescritura. Es necesario recordar que existen 3 modelos de enseñanza de la lectoescritura. El primero es el modelo de destreza, basado en la estimulación de las reglas de correspondencia fonema-grafema. Es decir, se enseña que cada letra lleva un sonido asociado. Luego tenemos los modelos globales, que se caracterizan por la utilización de palabras o textos con significado desde un comienzo. Es decir, quien aprende comienza de inmediato con textos con significado. Y por último, tenemos los modelos equilibrados, que utilizan elementos de ambas propuestas anteriormente nombradas para formular propuestas didácticas que permitan el aprendizaje de la lectoescritura. El video que vamos a ver a continuación se enmarca en la propuesta didáctica de un modelo de destreza. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en la asociación fonema-grafema. Esperamos que cada vez que nuestro estudiante vea la letra N escrita en la pizarra, lleve su dedo a su nariz y pronuncie el fonema. Cada vez que haga esto, nosotros vamos a reforzar con una ficha azul, pequeña y redonda. Veamos el video que tenemos a continuación. Mira, vamos con una letra nueva. ¿Ya? Y esta es la letra nueva, que ya la vimos la otro día. Vamos a intentar recordarla. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Yo no he dicho que nos movamos. No he dicho que nos movamos. Así. Ya. ¿Te acuerdas dónde nos tocamos para hacer el sonido? Sí. ¿Dónde? Boca abierta. Eso.
En este segundo video podremos observar un elemento clave del uso del procedimiento con consecuencias diferenciales, la administración exclusiva de los reforzadores. Así, cada asociación fonema-grafema va acompañado de una ficha específica y un gesto determinado. Por favor, presten atención. ¿Cómo se llama? Muy bien, toma. Toma. ¿Y esta que se parece, mira? ¿Joaquín? ¿Esta que se parece, cómo se llama? Toma. Ya. En resumen, el video nos muestra lo siguiente. La letra P iba acompañada de este gesto y una ficha grande, redonda, amarilla. La letra M iba acompañada de este gesto y de una ficha rectangular pequeña, amarilla. Y ya sabemos que la letra N iba acompañada de este gesto con una ficha redonda, pequeña, azul. En el tercer y último video continuaremos avanzando en la propuesta didáctica de este modelo de destreza. En esta ocasión trabajaremos parte de la cadena vocálica de na, ne, ni, no, nu. En ella veremos cómo mantenemos el reforzador secundario de la letra N, es decir, la ficha redonda, pequeña, azul, asociándole el reforzador secundario de cada una de las vocales. Por favor, presten atención. ¿Cómo se le diga a esta? No. Muy bien. No, toma. Joaquín, toma. Ahí tienes no. Ahí tienes no. Guárdalas. Mira esta. Paco. ¿Cómo se le diga esa? Con la mano. Con la mano. Ne. Súper bien, toma. Ahí va. Ne. Joaquín. Para que el procedimiento con consecuencias diferenciales funcione, requiere del aprendizaje discriminativo. Este tipo de aprendizaje está presente a lo largo de todo el currículum escolar. Por lo tanto, podemos aprender a leer, contar, identificar mayor o menor que, incrementar el vocabulario de una segunda lengua, aprender las tablas de multiplicar, incluso reconocer fechas de hitos históricos y, por qué no, la tabla periódica y cuantos otros aprendizajes que podríamos observar. Implicaciones prácticas. Adultos mayores. Algunas de las aplicaciones del procedimiento de consecuencias diferenciales en la vida cotidiana pueden estar enfocadas a mejorar la salud y la calidad de vida. En nuestro laboratorio nos hemos centrado en una población en particular, los adultos mayores, y en un aprendizaje y un recuerdo específicos, el de la medicación que deben tomar, contribuyendo así a la mejora de la adherencia a los tratamientos farmacológicos en esta población, que en un porcentaje muy alto suele estar polimedicada. Veamos cómo aplicaríamos el procedimiento con un ejemplo. Imaginemos que la señora María tiene problemas para recordar a qué hora debe tomar su medicamento A y su medicamento B. El entrenamiento con consecuencias diferenciales consistiría en asignar una consecuencia específica, por ejemplo, un refuerzo, a cada toma de medicamento a su hora correcta. De esta forma, cada vez que la señora María se tome su medicamento A la hora correspondiente, se le proporcionará el refuerzo A y cada vez que tome el medicamento B a la hora que le toque, se le proporcionará el refuerzo B. Si utilizáramos un procedimiento de consecuencias no diferenciales, los refuerzos serían los mismos, pero se aplicarían de forma indistinta, por ejemplo, aleatoriamente. Entonces, si aplicamos los refuerzos de forma diferencial, ¿mejora el aprendizaje y la retención de este tipo de asociaciones? En nuestros estudios hemos comprobado que el procedimiento de consecuencias diferenciales mejora el aprendizaje y la retención de asociaciones como, por ejemplo, el medicamento con la enfermedad para la cual ha sido prescrito o el medicamento y la hora del día en el que se debe de tomar. El procedimiento funciona tanto en jóvenes como en adultos mayores e incluso en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Para acercar estos resultados de laboratorio a la vida cotidiana, queremos dar un paso más allá, desarrollando una aplicación para entrenar nuestro aprendizaje discriminativo y nuestra memoria. Concretamente, investigadores de la Universidad de Almería, la Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma de Madrid estamos trabajando en el desarrollo de una de esas aplicaciones, que va a servir para mejorar la adherencia al tratamiento de adultos mayores polimedicados.
Basándonos en estudios que hemos realizado hasta la fecha, nos centraremos en aquellas habilidades que van a ser imprescindibles para una correcta adherencia al tratamiento. Todo esto va a ayudar a la mejora de la salud y de la calidad de vida de los adultos mayores, además de incrementar su autoeficacia percibida, algo que podría tener un impacto mucho mayor en la ejecución de otro tipo de tareas cotidianas. Esperamos disponer de esta aplicación en poco tiempo y gracias a la financiación pública de nuestro proyecto será distribuida gratuitamente. En el futuro se podrán diseñar otras aplicaciones para otros contextos, por ejemplo, el educativo. Modelos explicativos. Funcionamiento del PCD. Una pregunta que podemos hacernos es ¿qué ocurre cuando nuestras respuestas, nuestras acciones, van seguidas de una consecuencia específica o diferencial? Los estudios realizados hasta el momento para intentar responder esta cuestión señalan que existen dos tipos de memoria diferentes que se activan en función de cómo se administran las consecuencias. Esta idea fue propuesta hace unos años por los doctores Bruce Obermayer y Lisa Savage junto con un equipo de colaboradores en lo que hoy en día se conoce con el nombre de modelo de los dos sistemas de memoria. Según este modelo, cuando las consecuencias son no diferenciales o aleatorias, se activaría un sistema de memoria retrospectivo o memoria basada en los eventos pasados. Por ejemplo, en ese caso se recordaría lo que ocurrió previamente, a quién vi o dónde aparqué el coche. Por el contrario, cuando se administran consecuencias diferenciales, se activa otro tipo de memoria, la prospectiva, más implicada en los eventos futuros, en la representación de lo que va a ocurrir posteriormente, por ejemplo, qué va a pasar una vez se encuentre el coche. Estos dos tipos de memoria activarían sistemas neuroquímicos y neuroanatómicos diferentes. Así, la memoria retrospectiva estaría relacionada con el sistema colinérgico y con el hipocampo, mientras que la memoria prospectiva se asociaría con la activación del sistema glutamatérgico y de diferentes circuitos o áreas cerebrales en función del tipo de consecuencia, reforzante o no, auditiva o visual, etc., que apareciese tras nuestra respuesta. La existencia de estos dos sistemas de memoria diferenciados tiene, entre otras cosas, importantes implicaciones a nivel clínico. De hecho, ya que las consecuencias diferenciales estarían fomentando el procesamiento prospectivo frente al retrospectivo, las personas que tengan problemas relacionados con este tipo de memoria, con la memoria retrospectiva, se van a beneficiar especialmente de su utilización. Esto es así, tal y como se ha demostrado en distintos estudios en los que se ha encontrado, por ejemplo, un mejor reconocimiento de cara o de localizaciones espaciales en adultos mayores y en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer, cuando se ha utilizado el procedimiento de consecuencias diferenciales. Últimos hallazgos. Movimientos oculares. Pues ahora vamos a hablar de los últimos resultados obtenidos mediante técnicas neurofisiológicas, como es, en este caso, el eye tracking. Pero primero tenemos que explicar qué es exactamente eso del eye tracking. Consiste en registrar los movimientos oculares que todos realizamos al mirar algo, pero estos movimientos no se ven a simple vista. Por lo tanto, debemos utilizar técnicas y máquinas y cámaras especializadas para registrarlos, organizarlos y analizarlos. De un tiempo a esta parte, se ha venido utilizando en muchos y muy diversos ámbitos, desde cuestiones de marketing hasta experimentos de lectura o comprensión, pasando por aprendizaje, conductas al volante, atención, etc. Además, existen innumerables medidas de movimientos oculares, probablemente cientos de ellas, en función de qué se está midiendo exactamente y con qué nivel de precisión se quiere medir ese dato. Sin embargo, todas están relacionadas con lo que podría considerarse tres grandes grupos, tres grandes tipos de estas medidas, que son las fijaciones, las regresiones y los movimientos sacádicos, también llamados sacadas. Los primeros resultados obtenidos de esta manera nos muestran que generalmente se producen más regresiones y más fijaciones con refuerzo diferencial cuando nos centramos en el estímulo incorrecto, y más regresiones y fijaciones con refuerzo no diferencial cuando nos centramos en el estímulo correcto. Es decir, que de alguna manera, el procedimiento de refuerzo diferencial
propicia que la mirada de los participantes regrese y se fije más veces en el estímulo que sea, asociado previamente, pero que no es el correspondiente a la muestra que se expone en ese momento, quizás a modo de comprobación de descarte, para estar seguros de que no es lo correcto, aunque lo hayan visto antes con la misma frecuencia que el correcto. Mientras que cuando se produce un refuerzo no diferencial, el estímulo más veces visitado es el correcto, como si trataran de recordar cuál era la asociación de la muestra expuesta por medio de la comprobación para asegurarse, al no haber tenido la ayuda inconsciente de un refuerzo diferenciado del otro para ese estímulo concreto, la asociación es menos potente, y los participantes deben realizar un esfuerzo cognitivo mayor que queda reflejado en el elevado número de fijaciones y regresiones hacia dicho estímulo. La asociación mediante el refuerzo no diferencial es más débil que la asociación mediante el refuerzo diferencial, y dado que uno de los distractores se parece al estímulo correcto, la diferenciación entre este y el estímulo distractor que se le parece es más compleja respecto al estímulo incorrecto en el caso del refuerzo no diferencial. En cuanto a la amplitud de los movimientos sacádicos, encontramos un efecto claro y consistente en los primeros ensayos, excepto en los estímulos más difíciles, por el que los ángulos de amplitud de los movimientos oculares siempre son más grandes cuando se proporciona a los participantes refuerzo no diferencial. Estos movimientos más amplios podrían nuevamente indicar un mayor esfuerzo cognitivo a la hora de observar los estímulos asociados que el dedicado cuando se ha proporcionado el apoyo del refuerzo diferencial. Además, matizar que con refuerzo diferencial el estímulo distractor recibe menos regresiones que cualquiera de los otros dos en todos los casos. Esto implica que a la hora de establecer un procedimiento de refuerzo diferencial, al menos los dos estímulos reforzados reciben más regresiones que los distractores, es decir, se vuelve a ellos más veces y se reconocen mejor que aquellos en los que no se ha establecido una asociación previa. Este efecto queda más atenuado o directamente no sucede cuando se proporciona refuerzo no diferencial. Por otro lado, en general, cuando se introducen otras variables como la presencia o ausencia de instrucción o la distinción en diferentes ensayos, las diferencias encontradas entre sus condiciones siempre son más elevadas en la condición de refuerzo diferencial que en la de no diferencial. Y para terminar, un último dato interesante observado es que en todas las medidas en las que hay resultados significativos, se observa también un claro efecto de extinción a partir del tercer ensayo. Podría aventurarse también que pudiera darse un efecto de entrenamiento del reconocimiento a la hora de acertar el estímulo asociado a cada muestra concreta entre los dos asociados. Sin embargo, esta hipótesis implicaría que también debería haber un aumento de los aciertos, supuestamente reflejado en efectos diferenciales en alguna de las medidas de movimientos oculares, muy probablemente en las regresiones. No obstante, esto no se produce, por lo que los resultados parecen apoyar la conclusión de un efecto de extinción. Todos estos datos significan entonces que los movimientos oculares y más concretamente las regresiones, sobre todo, que ya previamente en estudios anteriores han demostrado ser una medida altamente discriminativa de la capacidad cognitiva y de los procesos de orden superior de las personas, se pueden convertir también en una medida robusta y fiable de, en este caso, el comportamiento de las personas ante la presentación de diferentes métodos de refuerzo diferencial. Últimos hallazgos. Electroencefalografía. Utilizamos un casco como este que hay aquí, con electrodos que se colocan en el cuero cabelludo de la persona mientras está realizando una tarea en el ordenador. Registramos entonces la electricidad de su cerebro, que se genera en la corteza cerebral. La tarea que le proponemos a los participantes es como esta. Aparece un punto de fijación, luego aparece un estímulo muestra durante un segundo nada más, que tienen que memorizar. Luego aparece una pantalla en blanco, una demora durante 5 segundos, y ahí tienen que mantener en memoria el estímulo que acaban de ver. Y después aparece una pantalla con 6 estímulos entre los que se les pide que reconozcan el que han visto previamente. Si realizan bien la tarea, van a recibir un premio, una consecuencia. Si no la hacen bien, no sale nada y aparece una pantalla en negro. Este premio
Cuando hablamos de consecuencias diferenciales, ya sabéis, es siempre el mismo para cada estímulo muestra. Y en consecuencias no diferenciales, el premio puede ser aleatorio, pero la secuencia de estímulos es exactamente la misma para ambos grupos de participantes. ¿Qué encontramos cuando medimos la actividad eléctrica en el cerebro en todas las fases? Tanto en la fase de codificación, como en la fase de mantenimiento, como en la fase de recuperación. Pues veréis. A nivel conductual, vemos que hay una mejoría en la ejecución de los participantes cuando realizan la tarea bajo consecuencias diferenciales respecto a cuando la realizan bajo consecuencias no diferenciales. Y para ver qué ocurre a nivel electrofisiológico, analizamos los componentes eléctricos que se registran en esta zona, que es la zona frontal y central. Fijaos, esta es la nariz de la persona. Pues en esta zona frontal y en esta zona parietal analizamos qué pasa a nivel eléctrico en el cerebro. Y lo que pasa, lo que nos dice el registro de los participantes de ambos grupos es lo siguiente. Fijaos, toda esta parte que estáis aquí, que veis aquí, es el mantenimiento. Durante todo este tiempo, recordad que eran 5 segundos, los participantes tienen que, en principio, se supone que mantener en mente la imagen que han visto hace un momentillo. Y la tienen que mantener durante toda la demora. Lo que observamos aquí es que los participantes que realizan la tarea bajo consecuencias no diferenciales muestran una onda negativa lenta, esta que hay aquí, negativa, aquí estamos en la parte negativa del voltaje, y es lenta porque es sostenida a lo largo de toda la demora. Pues esta onda negativa lenta solo se encuentra aquí en esta región frontal del cerebro, en el grupo que realiza la tarea bajo consecuencias aleatorias, no diferenciales. En cambio, en el grupo de consecuencias diferenciales, esta onda negativa no aparece. Hay una onda que es prácticamente al nivel basal, al nivel al que funciona el cerebro cuando no está haciendo nada. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo recuerdan entonces las personas que hacen la tarea bajo consecuencias diferenciales? Pues la respuesta la encontramos en la región más parietal del cerebro. ¿Qué ocurre aquí durante esta fase de mantenimiento? Sucede que las personas que hacen la tarea bajo consecuencias diferenciales muestran una onda positiva, también lenta, tanto tardía como temprana, durante toda la demora. A lo largo de los 5 segundos hay una onda positiva sostenida solo en las personas que realizan la tarea bajo consecuencias diferenciales. Y esa onda positiva es prácticamente nula en las personas que realizan la tarea bajo consecuencias no diferenciales. ¿Esto qué significa? Esta onda positiva lenta se asocia con la expectativa de la consecuencia que viene después, que las personas ya saben de una forma implícita que viene después. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este patrón de onda? Pues primero, que sí que estamos viendo que hay patrones cerebrales distintos, dependiendo simplemente de cómo se administran las consecuencias. Y por otra parte, que las personas que realizan la tarea bajo consecuencias no diferenciales o consecuencias aleatorias necesitan mantener en mente el estímulo que acaban de ver. Eso nos lo dice esta onda. Tienen que tener en mente ese estímulo durante toda la demora para poder reconocerlo. Pero las personas que la realizan bajo consecuencias diferenciales no mantienen ese estímulo en memoria, sino que se genera una expectativa de la consecuencia, del premio que luego van a recibir. Y esto nos lo indica esta onda positiva lenta durante todo el periodo de demora. Investigación translacional y procedimiento de consecuencias diferenciales. Como se ha podido observar a lo largo de esta presentación, los resultados de las diversas investigaciones
han evidenciado la relevancia que tiene el uso del procedimiento o entrenamiento en consecuencias diferenciales. Algunos de los estudios que se han presentado están enmarcados en lo que se conoce como investigación de traducción o investigación puente. La investigación de traducción representa un esfuerzo por integrar los hallazgos derivados de la investigación básica, es decir, la que se realiza principalmente en laboratorios, y aproximar los escenarios de aplicación que sean socialmente relevantes, por ejemplo, al ámbito de la educación o al de la salud. El acercamiento entre la investigación derivada del laboratorio y la aplicación se originó debido a que, por un lado, los estudios de investigación básica, especialmente los realizados con animales, gradualmente fueron perdiendo importancia para la gente dedicada al desarrollo e implementación de estrategias de intervención o terapéuticas. Y por otro lado, la investigación aplicada cada vez se basa menos en el conocimiento generado en los laboratorios. Como se mencionó, los resultados presentados destacan el potencial de aplicación del procedimiento de consecuencias diferenciales, mostrando consistencia y robustez en lo que se ha denominado efecto de consecuencias diferenciales. La investigación de traducción posibilita la integración y exploración de manipulaciones que obedecen a una continuidad entre hallazgos caracterizada por una gradual extensión del laboratorio al ámbito aplicado. El efecto de consecuencias diferenciales es un ejemplo de lo anterior desde los primeros estudios, dado que se mostró como un efecto robusto sobre el aprendizaje y la memoria tanto en animales de laboratorio como en seres humanos. Los estudios conducidos en el transcurso de las primeras 3 décadas a partir de las publicaciones germinales a principios de los años 70 por Trapol y Obermayer dieron la pauta para el estudio y generalización de este efecto, mostrando replicabilidad al utilizar diferentes tareas y especies. Dado lo anterior, resultó necesario extender su análisis y potencialidad al caso de trastornos del aprendizaje y la memoria en seres humanos, contribuyendo a reconocer la utilidad del procedimiento como una herramienta metodológica que puede contribuir al desarrollo de estrategias de intervención enfocadas en el tratamiento de diversos padecimientos. La evidencia acumulada y el conocimiento edificado hasta ahora ha conducido a los investigadores a reflexionar sobre el potencial del procedimiento de consecuencias diferenciales en el tratamiento de algunos trastornos. Por ejemplo, sobre los efectos adversos de la privación de sueño sobre el aprendizaje y la memoria, tanto en infantes como en adultos mayores que presentan algún tipo de déficit de memoria, como el Alzheimer. De manera paralela a la indagación y extensión del efecto de consecuencias diferenciales, otra clase de estudios, de forma relativamente reciente, se ha enfocado en explorar las aplicaciones del procedimiento en contextos educativos como la enseñanza de idiomas y las matemáticas, mostrando hallazgos robustos en condiciones tanto clínicas como no clínicas, poniendo atención en la contribución de este procedimiento en procesos vinculados con la formación de conceptos y la categorización. Los trabajos sobre el efecto de consecuencias diferenciales han constituido un área en la que los investigadores sistemáticamente vuelven la mirada a la investigación básica para trasladar los hallazgos a escenarios aplicados. La presente revisión deja ver esta dinámica bajo la cual los hallazgos encontrados en la investigación básica, desarrollada con animales o con seres humanos, se ha extendido e integrado gradualmente a aplicaciones tanto en escenarios clínicos como en escenarios educativos, posibilitando la implementación de tratamientos que han contribuido en la calidad de las intervenciones que realizan los profesionales de la disciplina. Si bien en la disciplina psicológica no se perciben muchos casos claramente representativos de investigación de traducción, es importante llevar a cabo un trabajo de identificación e integración de las investigaciones desarrolladas en algunas áreas, puesto que existen casos con amplio potencial de desarrollo. Desde esta visión, la investigación de traducción representa un proceso de integración
de los hallazgos generados en el laboratorio con el fin de desarrollar estrategias o tratamientos con un mayor grado de éxito. Esta visión de transferencia del conocimiento hace énfasis en la integración de evidencia en el tratamiento de algunos desórdenes del comportamiento, representando un proceso que requiere la transición gradual de los conocimientos y técnicas surgidas del laboratorio a condiciones de mayor validez ecológica. Por lo tanto, es el resultado de un esfuerzo colaborativo que busca integrar de forma pertinente evidencia derivada de la investigación básica y aplicada a la solución de problemáticas que en las políticas públicas se han definido como socialmente relevantes.